Hola amigos, ¿qué tal? Yo me llamo Rodrigo Mosqueira, me conocen como el Panda. Me gusta mucho el parkour porque para mí es libertad de movimiento, es diversión. Puedes hacer los movimientos que quieras hasta donde tu cuerpo y tu mente te lo permita. ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy nos venimos aquí a la Magdalena Mixhuca y estamos en un skate park donde precisamente este lugar es para los skates y para los bikers, pero no vamos a hacer ningún deporte de esos. ¿Ustedes saben qué es el parkour? Pues vamos a conocer a la gente que hace esta disciplina, este deporte extremo, no sé qué se le considere. Y bueno, vamos a tener testimonios de ahora sí que de los accidentes que han tenido por practicar este deporte. Ahora sí, damos comienzo y voy a intentar subir esto. No. Y bueno, carnalitos, ahora sí ya estamos con los profesionales del parkour y estamos con mi querido Alex y Jerry. Carnalitos, ¿cómo están antes que nada? Muy chévere, ¿tú qué onda? Pues también un poco acalorados, pero muy rico el calorcito. Bueno, muy pesado ahorita, está como muy caliente el asunto. Muy bien, carnalitos, como ya los presenté, ustedes los profesionales del parkour, primeramente platíquenos cuánto tiempo llevan dedicándose a esto que no sé si es deporte, es un pasatiempo o cómo se le considera. Pues se considera un deporte, una disciplina o un estilo de vida, así Ok. lo consideramos y llevamos aproximadamente 6 años entrenando. ¿Y realmente cómo fue que nació el gusto por el parkour? Bueno, yo desde pequeño veía con mi papá películas de Jackie Chan, él no hacía parkour, pero bueno, brincaba por todos lados y a mí me encantaba eso, entonces alguna vez pensé en hacerlo yo, imitarlo, y hasta después de como unos meses que yo estuve ahí intentando, un amigo me dijo que era el parkour y ya empecé como de ahí a practicarlo. Aquí el buen Jerry nos decía que es una disciplina, un estilo de vida considerados por mucho, pero realmente en otros países es considerado un deporte. En Inglaterra es considerado un deporte. Un deporte extremo, se puede decir. Deporte extremo, tipo skate, tipo con las bicicletas, tipo así. Pero bueno, aquí en México, como en tantos países, todavía es una disciplina, un estilo de vida para pues divertirte, desplazarte, moverte fácilmente. Claro. Ahora, ¿realmente el parkour se puede practicar por cualquier persona o hay que tener ciertas características para poder desarrollar este tipo de movimientos y desplazamientos? Pues ahora sí que la única característica que necesitas es tener ganas. De ahí Claro. en fuera... No importa que estés gordito. No, de ahí hay personas gorditas que hacen muy buen parkour, de verdad. ¿Neta? Giran muy bonito. ¿Hay una edad establecida para practicar esta disciplina o este tipo de desplazamientos? Realmente no hay niños muy pequeños que la practican, pero sí se recomienda que ya tengan como un conocimiento promedio de lo que es el deporte, ¿no? Y su cuerpo, que lo conozcan bien, porque si no puede ser peligroso, puede ser contraproducente. Pero mientras ahorita me van platicando, ahora sí que los pros y los contras del parkour, pero ¿qué les parece si cambiamos de lugar? Me parece perfecto. Bueno, yo me llamo Salvador Tailes Camilla, pertenezco al grupo Air Hunters. Llevo alrededor de 5 años entrenando parkour. Tuve una lesión muy fuerte en una caída en mi nariz. Me rompí la nariz, estuve alrededor de como 2 años con esta fractura. El parkour es un deporte que desde sus inicios ha sido considerado una disciplina varonil. Sin embargo, en la última década, mujeres de todo el mundo han incursionado en él. En el 2005, solo se sabía de 5 mujeres que lo practicaban. El día de hoy, no dejan de surgir grupos de mujeres que a través del acondicionamiento físico y de su arduo entrenamiento han logrado desarrollar las habilidades y la fuerza para ser competitivas y reconocidas. Tener control sobre tu propio cuerpo y saber de lo que eres capaz te hace sentir más libre.
En algunas sociedades, como la de Irán, mujeres practican parkour un poco por rebeldía y otro poco por saber que sí son capaces de hacerlo. Al final, las barreras de género en el deporte son cada vez más pequeñas y al parecer no hay barrera imposible cuando de parkour se trata. Ahora sí, ya cambiamos de lugar y eso porque queremos ver parte de los entrenamientos y de los desplazamientos de tus compañeros. Primeramente, ¿por qué parkour? A ver, mi querido Alex. A ver, bueno, parkour es una palabra francesa Ok. que significa el arte del desplazamiento y dicho en francés es de art to desplazamiento, bueno, algo así, ¿no? Ok. Y consiste en más que nada como, bueno, al principio era como desplazarte de un punto A un punto B de la manera más fácil y fluida posible. Digamos que si había obstáculos, pues podrías pasar por arriba y era más rápido. Ahora ya el parkour ha tenido como otro significado porque ya es más como el movimiento como tal puro de tu cuerpo, lo que llegues a lograr hacer combinando entre parkour y acrobacia, puedes lograr algo, pues algo bien, algo pues complementado. Ahora, esta disciplina, este estilo de vida o este deporte extremo, porque puede darse diferentes variantes, ¿se puede practicar en cualquier parte? Sí, bueno, puedes practicarlo en cualquier parte siempre y cuando no entres a cosas como ilegales, no sé, monumentos, allanamientos, porque bueno, eso tal cual, cualquier cosa, aunque estés haciendo parkour o aunque solo estés así, es ilegal. Otro de los contras, las lesiones, que están al día, ¿no? Con ustedes. Me imagino que también, así como están al día, también han de tener la lana suficiente, porque eso de estar yendo al doctor no creo que les salga de a gratis. No, pues principalmente es que aprendas a cómo se mueve tu cuerpo, a sentir cómo eres y pues sí, las lesiones si no te sabes cuidar son muy comunes. De los 6 años que tú llevas entrenando, ¿cuántas lesiones has tenido y cómo fueron? Graves creo que solo 3 y han Nada sido 2 esguinces en el mismo tobillo y una en los femorales, esa creo que fue la peor. Yo sí, a diferencia de él, yo que he tenido muchas lesiones. Me he roto las 2 clavículas, me abrí la espinilla y llegó a los ligamentos, el hoyo llegó a los ligamentos. Y yo dije, bueno, entreno un poco más, pero ya no aguantaba el dolor. Ahí sí tuve que ir al doctor a que me cosieran, con un hoyo aquí. Ahorita me sigues platicando, mi querido Alex, ¿te parece? Vale. Hola, yo soy Braulio Castro Campos, pertenezco al grupo de Air Hunters. Hemos subido en construcciones, unos problemillas ahí, llamaron a la patrulla con un amigo. 2 años exactamente, hice un doble mortal, se llama doble side. Caí muy duro, se me rompieron los ligamentos de la rodilla derecha, se me desprendió el meñisco y se me fisuró el cartílago. Y bueno, mi querido Alex, estamos hablando sobre las lesiones que están al por día aquí. Sí, están, o sea, no es como tal porque para hacer un salto, y si te da miedo, solo no lo haces, o sea, y ya no sufres ese riesgo de lastimarte, pero hay veces que saltos fáciles porque te confías, porque sientes que pues los haces más, son los que te lastiman. Yo ahorita mismo con un salto tengo lastimada la rodilla y no puedo entrenar como yo quisiera, hago pocas cosas. Cuando es una lesión así de un esguince o en este caso como de Alex que se rompió las clavículas, ¿cuánto tiempo te deja fuera de esto? Bueno, ese es, de hecho, yo hace poco decidí dejar de entrenar, justamente cuando empezamos a organizar esto, yo me lastimé gravemente, me esguincé de 2º grado casi un poco más. Ajá. Y me deprimí, ¿no? Porque no podía entrenar y decidí dejarlo, pero ahora que ya estoy aquí de verdad veo a los chicos y me dan ganas de regresar y lo voy a intentar. Entonces todo depende de, como te decía hace rato, las ganas. Oye, pero yo no, ahora sí que no me cabe en la cabeza y tampoco lo entiendo mucho. ¿Por qué si te lesionas gravemente quieres regresar nuevamente? Yo creo, yo si me dedicara a esto que ustedes hacen, si yo me abro una espinilla, yo creo que ya no me quedan ni ganas de volverlo a hacer. Bueno, ahí entra mucho como la pasión que le des a las cosas. El hecho de que, como te decía hace rato, haces un salto
y no lo llegaste porque te confiaste y te lastimas, entonces es como ese reto personal de decir, lo voy a volver a intentar hasta que me salga y hasta que lo caiga perfecto, una caída así, que no me lastime, una caída perfecta y te sientes como bien contigo mismo porque es algo que te apasiona, ¿sabes? Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y seguimos practicando? Sí, practicando y platicando un poco más del parkour, ¿les late? Está chévere. Va.